Saludos, hermanos y amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir nuestro comentario de la lección de Escuela Sabática. Si aún no se ha suscrito, le invitamos a hacerlo, a activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada uno de los temas que estamos subiendo a su canal Viviendo en la Palabra. Bienvenidos. Nuestra lección 9 está titulada Servir y Salvar. El texto central, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar donde él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los turgurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde hayan corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo, cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Deseado de todas las gentes, página 310. Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar de misericordia. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, para que abran los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42, 3 y 7. Démosle un vistazo a este siervo. ¿Quién es él y qué lleva a cabo? Una nación de siervos. Parte para el domingo. Isaías 41:8 dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. El Señor está hablando aquí de Israel, del Israel literal de Dios, y de su plan perfecto con esa nación que Él quería que fuera luz en el mundo, luz para todas las naciones. Qué importante comprender esto, querido hermano, que entendamos que Dios tenía un plan perfecto, que ese plan no falló porque Dios se hubiera equivocado. Falló porque Israel no fue leal a Dios. Vamos a mirar en Isaías 41, 9 al 20, cuál fue el papel de la nación como sierva del Señor. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó.
Este es un relato muy diciente lo que dice acá el profeta Isaías. Este es el plan de Dios, el plan para su nación Israel. Muchas cosas tenía Dios en mente con ellos. ¿Cómo haría Dios para llevarlos a cabo? ¿Cómo lo haría si ellos no estarían dispuestos? Querido hermano y amigo, hoy Dios tiene un Israel espiritual, un Israel por todo el mundo, y este Israel está llamado también a oír la voz de Dios, a cumplir como siervo de Jehová con el llamado, con el cometido, con prepararse para ser luz para el mundo. Cada día, cada uno de nosotros estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a ser un faro en cada lugar donde estemos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde nosotros nos hallemos, en nuestra casa, cuando salimos de ella. Para todos aquellos que nos rodean debemos ser luz. Dios había previsto que la nación de Israel iba a ser la que daría a conocer el amor de Dios para toda la humanidad. ¿Se imagina usted qué hubiese sido el pueblo de Israel? Yo siempre he pensado, mis queridos hermanos, lo que Israel debió haber sido para Dios. Si hoy, siendo una pequeña nación, se hacen sentir y a través de su imposición con armas y todo este tipo de cosas se hacen oír, ¿cómo hubiese sido si se hubieran establecido como la nación del Señor? Serían los encargados de dar al mundo lo que el mundo necesitara. Así que, mis queridos, ese era el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios que ellos pelearan, que ellos tuviesen que ir a la guerra. Dios tenía unos planes maravillosos para expulsar de su territorio a aquellos que habían llegado a consumar la maldad de tal manera que no tenían otro remedio sino ser expulsados de sus tierras. Pero a Israel le tocó hacerlo por su misma rebeldía. Así que, mis queridos, este era el plan de Dios, un plan extraordinario, pero ese plan no ha terminado. Dios todavía está esperando que su Israel espiritual esté listo, derramará de su espíritu y el mundo sabrá que hay Dios en los cielos. Siervo individual anónimo. El texto para esta parte del lunes lo encontramos en Isaías 42, 1 al 7. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Sin lugar a dudas, este siervo anónimo tiene un nombre: Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Si analizamos su obra, si analizamos detenidamente esas cosas que Él nos dejó como ejemplo, encontraremos grandes diferencias con lo que se hace hoy, e inclusive con lo que aún nosotros hacemos. Punto número 1. Imparte justicia para las naciones. ¿Hemos sido llamados nosotros a hacer lo mismo? A ser justos entre un mundo que se debate en el pecado, se debate en la corrupción. ¿Hemos sido llamados a ser diferentes? Cumplió sus objetivos en silencio. El texto dice que no levantaría la voz. ¿Qué es lo que hoy más escuchamos? Predicadores que gritan por un lado y otro, que tratan de hacerse oír de una manera estrepitosa.
Jesús caminó por las calles de Jerusalén y con una voz pausada, con mansedumbre, fue el maestro más exitoso que jamás haya existido. Querido hermano y amigo, muchas veces los predicadores de hoy hacen como hacían aquellos a los que desafió Elías en el Monte Carmelo. Gritan y frenéticamente tratan de imponer sus ideas. Dios espera que sus hijos reciban de su espíritu y que con mansedumbre, sin alzar la voz en la plaza, sin ser estrepitosos, dejen el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Jesús sirvió como un pacto entre Dios y el pueblo. Nosotros, queridos, hemos sido también puestos para llevar ese pacto al mundo, ese pacto de amor, ese pacto que el Señor quiere hacer hoy con sus hijos, escribir su ley en su corazón y hacer que anden por sus caminos. La esperanza que Jesús trajo es una esperanza que Él también quiere llevar hoy a cabo a través de su pueblo. Así que, mis queridos hermanos, nosotros también estamos en el plan de Dios, en el plan para ser el Israel que le dirá al mundo que hay un Dios en los cielos. Mateo 12 cita a Isaías 42 y lo aplica al silencioso ministerio de curación de Jesús, el Hijo amado de Dios, en quien Él se deleita. Isaías 42.1, Mateo 3.16, 17, 17 y 5. Es el ministerio de Jesús el que restablece la conexión del pacto de Dios con su pueblo. Isaías 42.6, Daniel 9.27. Jesús y sus discípulos lograron justicia para la gente, librándola del sufrimiento, la ignorancia de Dios y la esclavitud a los espíritus malignos, causados por la opresión de Satanás. Lucas 10.19. Finalmente, Jesús murió para ratificar el nuevo pacto. Mateo 26.28. E impartir justicia al mundo, al expulsar a Satanás, el forastero que había usurpado la posición de príncipe de este mundo. Juan 12:31 al 33. La parte para el día martes está titulada El Mesías persa, Isaías 44:26, 45:6. Es un título un poco extraño. El Mesías persa. Dios cumple sus propósitos. ¿A quién Él va a usar para ello? A aquel que pueda hacer que sus planes se lleven a cabo. Si llevó esos planes a cabo con Nabucodonosor, llevando a Israel cautivo, haciendo que fuesen castigados por su rebeldía, también podemos mirar cómo usó a Ciro para llevarlos de regreso. Y el profeta Isaías predijo esto muchos años antes. Esto nos demuestra la veracidad de la palabra de Dios. Siervos del Señor, donde nosotros menos lo podemos esperar. Por eso no debemos ser selectivos, ni tampoco debemos de excluir a nadie. Quien conoce los corazones cumplirá sus propósitos. Y hay un dato interesante, que todas las acciones de Ciro quedaron registradas y documentadas en la historia del mundo. Están incluidas en crónicas babilónicas y en el cilindro de Ciro. Y la Biblia. Eso hace que la profecía de Isaías sea incuestionable. Y esto confirma la fe de los que creen que Dios conoce el futuro con mucha anticipación. Por supuesto. Y no estaremos ajenos a mirar las profecías del profeta Daniel. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, el cumplimiento exacto de lo que el Señor predijo a través de sus profetas. Así que, mis hermanos, la seguridad en la palabra de Dios es incuestionable. Esperanza por anticipado. Estamos analizando cómo nuestro Dios predice las cosas. No solo aquellas profecías donde se marcó la senda de los imperios uno tras otro, sino también aquellos detalles concernientes a sus hijos, a su pueblo Israel, a su iglesia en los tiempos finales. Predijo el Señor para Israel lo que iría a acontecer.
Aunque esta nación enfrentó una terrible calamidad debido a los pecados del pueblo, algunos no perdieron la esperanza. Algunos. No olvidemos esta expresión. Quiere decir que no todos tenían esa esperanza fija en su corazón. ¿Sucederá también hoy? Puede que sí. Estos se aferraron a las promesas de Dios y vamos a mirar esas promesas en Levíticos 26, 40 al 45. ¿Qué dice María Eugenia? Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con la que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y recompensarán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré, para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Exactamente se cumplió esto con el cautiverio babilónico. ¿Cómo quedó la tierra de Israel? Quedó desierta. Como dice el texto, descansó sus días de reposo. Mis hermanos, esta es la experiencia que se vive cuando se es rebelde con el Señor. Lo que Dios nunca quiso que pasara con su pueblo Israel. Una de las cosas que nos debe preocupar a nosotros es la situación actual del pueblo de Dios. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios hoy? ¿Cómo está cumpliendo con el llamado? ¿Cómo está cumpliendo con la misión? Esto debe preocupar a aquellos que con sinceridad ven cómo el mundo absorbe al pueblo de Dios, cómo la línea que debería ser visible, que marcaría la diferencia entre unos y otros, está casi borrada. No hay, mis hermanos, hoy una nación que sobresalga. Estamos conformes con las cosas de este mundo, viviendo para las modas, viviendo para estar al día con lo que el mundo ofrece. Que Dios nos ayude a que podamos salir de ese letargo, levantar bandera y decir: el Señor nos ha llamado para que cumplamos un propósito en este mundo. Un siervo que siente y sufre. Ese es el título de nuestra parte para el día jueves. El texto se encuentra en Isaías 49, 1 al 12. Oídme, costas, y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y Dios mío será mi fuerza. Dice: porque es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí,
y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de agua, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán desde lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Podríamos reflexionar en esta parte en algunos detalles. Primero, cómo hace el pecado sufrir a la humanidad. Pero cómo hace también el pecado sufrir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que debería estar en pastos frescos, que debería estar en lugares como reyes, está como mendigos. Esto pasó con el pueblo de Israel, una nación sufriente. Pero tenemos que hablar aquí del Mesías sufriente, porque a eso se refiere este pasaje, al Redentor de Israel, al Redentor del mundo. ¿Por qué lo llama entonces el Señor Israel? Porque Él es el Redentor y el Redentor de Israel. Este Israel, que aún para muchos es una nación especial y que Dios volverá a poner en la cúspide, despreció ese llamado. Pero hoy, yo he repetido una y otra vez, Dios tiene un Israel en el mundo. Y a este Israel el Señor ha venido a salvar. Muchas cosas el Señor aún desea hacer con sus hijos guiados por aquel que dio su vida en la cruz. ¿Pasó este siervo por situaciones difíciles? Quizás en su ministerio tuvo muchas razones para desanimarse, muchas razones para flaquear. Claro que sí, pero se mantuvo fiel a pesar de todas aquellas persecuciones que trajo el enemigo contra él. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, llamados a que a pesar de los asuntos externos que nos atacan cada día, podamos ser triunfadores en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del siervo fiel y sufriente que dio su vida por cada ser humano. Bendiciones, mis hermanos, y que el Señor nos ayude a mantenernos siempre fieles. En la hora de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto, y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana, denunció sin reparo la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero habían lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista, se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que eran su misión a salvar. Obreros Evangélicos, páginas 120 y 121. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos, por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que este repaso sea de bendición para ustedes y que puedan compartirlos para predicar la obra a muchas más personas. Que Dios les bendiga.